Buenos días, vamos a dar inicio a este webinar para respetar la puntualidad de todos. Muchísimas gracias por conectarse. Yo soy Fernanda García, soy Brand Manager de Book y como parte de nuestro día a día nos encanta hacer espacios de valor, mantenernos informados, estar como al día y por eso hoy hicimos este webinar sobre cuotas obrero-patronales, un poco como, o sea, cómo va ligado a la nómina y todos los pasos para calcularla. Entonces, para los que no nos conocen, les quiero contar qué es Book. Book es un software de gestión de personas. Este te permite centralizar todas las tareas y por lo tanto te ayuda a optimizar los tiempos en las tareas administrativas, ¿no? Somos un software que tiene varios módulos y conforme a todos los módulos se hace una plataforma integral y esto al poder optimizar y ahorrar tiempos lo puedes dedicar a crear lugares de trabajo más felices. Hoy le quiero dar la bienvenida a Karen Cetina, Project Manager Lead de Nómina de Book, una súper experta en nómina que nos va a estar contando y explicando sobre las cuotas obrero-patronales. Karen es una persona que hace las cosas difíciles sencillas, entonces esperemos les quede claro todo este tema y si no, de todos modos, tenemos al final una sesión de preguntas y respuestas. Karen, bienvenida, muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Empezamos. Gracias. Gracias, Fer. Y a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por tener como este espacio dedicado justamente al aprendizaje. Y quisiera empezar para aquellos que ya me conocen en alguna reunión, sobre todo clientes, para aquellos que son allegados, un gusto de verdad que puedan estar con nosotros y que, como decía, en alguna reunión previa a esta acerca del reparto de utilidades, siempre me gusta empezar como con una frase, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, bueno, quiero compartir justo este tema que dice, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Cada uno de los tópicos importantes de la nómina están en constante revolución, sobre todo cuando cambiamos de un año o un ejercicio fiscal, por lo que es súper importante estar como muy permeados y muy actualizados de los diferentes, perdón, entes que nos regulan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién vamos a empezar? Y como bien nos explicaba Fer, pues el día de hoy vamos a traer sobre la mesa el tema de las cuotas obrero-patronales y podría sonar un nombre bastante como rimbombante, ¿verdad? Pero quiero que empecemos con esta definición claramente, ¿verdad? ¿Y qué son las cuotas obrero-patronales? Bueno, las famosas cuotas obrero-patronales o cuotas SIMS son una contribución de tipo obligatoria. ¿Esto qué significa? Que no podemos pasar de ellas, ¿verdad? Y esto nos indica que el patrón está obligado no solamente a determinarlas, sino a retenerlas y por ende dar cuenta de ellas al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿De acuerdo? Y obviamente para nivel de un contribuyente y que forme parte de la economía formal, es una deducción que va a ser visible y va a ser procesada dentro de las deducciones en un recibo de nómina. ¿De acuerdo? Estas cuotas obrero-patronales justamente son el instrumento básico por medio del cual el patrón garantiza el derecho de salud y obviamente un patrimonio para el retiro en una edad avanzada. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor, Fer. Dicho esto, respecto a las cuotas obrero-patronales, pues como todo en la ley tenemos diferentes entes que nos regulan, ¿no? A nivel fiscal, que está, por ejemplo, el SAT, a nivel de recursos humanos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en esta ocasión, este tema de cuotas obrero-patronales tienen principalmente su fundamento en la ley del Seguro Social. ¿Qué nos dice este justo artículo 15? Bueno, nos dice que determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar el importe al instituto. Esto es un artículo que obliga, como decía, a los patrones para que puedan otorgar esta prestación al colaborador
contratado, ¿de acuerdo? Adicional, en el artículo 39 de esta misma ley, dice que el instituto, en apoyo a los patrones, podrá entregar una propuesta de cédula de terminación. ¿Qué significa esto? Pues justo que a través de otro de las plataformas normalmente conocidas como ITSE o IMSS de su empresa, que es tal cual por sus siglas, nos entrega dos archivos principales. Más adelante vamos a verlo, pero son muy conocidos por nombres como de mujer y se llaman EMA y EVA. ¿A qué responde esta primera? EMA es la emisión mensual anticipada y la EVA es la emisión bimestral anticipada. Justo como su nombre lo dice, al ser anticipada, pretende que justo con base en este artículo, el instituto está apoyando para enterar de manera como precavida al patrón, ¿ok? Y en esta misma, obviamente, cuenta con los movimientos afiliatorios y que necesita el patrón reportar por medio de otra plataforma, ¿ok? Es importante que, como dice en el segundo párrafo, el patrón esté pendiente, ya sea por medio de algún conector, ¿no? En donde pueda generar estas cédulas o directamente en el ITSE al loguearse, pueda obtener esta información. ¿Por qué? Porque al ser una obligación adquirida, necesitamos contar con ellas, aunque, por ejemplo, yo no tuviera el aviso, ¿de acuerdo? Esto significa que el IMSS, al estarnos anticipando esta información, no hay cómo decir, no, no me llego. ¿De acuerdo? Entonces, esto más o menos está liberándose entre el 10 y el 15 de cada periodo, pero ¿qué sucede con las cuotas obrero patronales? Todos diríamos, claro, me llega el 15, pero ¿cuándo los tengo que reportar? ¿De acuerdo? Entonces es importante que nosotros conozcamos que las cuotas obrero patronales se deben de reportar de acuerdo con lo que yo consideré para pago del mes próximo anterior. Es decir, si yo estoy calculando las cuotas obrero patronales de enero, tendría que reportarlos al siguiente mes, que es febrero. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco acerca de los artículos. Eh, Adelante, por favor. Listo. Ahora, todo este tema de las cuotas obrero patronales, Foro, tiene que ver con un cúmulo de cálculos bien importantes. Podría sonar como muy matemático, ¿verdad? Más adelante seguramente vamos a ver uno de los ejemplos, pero acá me gustaría que ustedes pudieran ver cuáles son todas aquellas cuotas que reporta el patrón de manera mensual y bimestral. Ustedes van a poder identificar con un puntito en color amarillo cuáles son las que son consideradas en la emisión mensual anticipada y con color verde aquellos que son de manera bimestral. Esto significa que mes con mes yo voy a estar generando una emisión, ¿ok? Que me entregue el Seguro Social para reportar cuánto de prestaciones sociales que tiene que ver con guarderías tengo que aportarle a Karen o a quien sea respecto a esta rama patronal, ¿ok? Lo mismo pasa con el tema de enfermedad, maternidad, el tema del riesgo de trabajo y el tema de invalidez y vida. ¿Ok? Llega un periodo en el que yo tengo que reportar de manera bimestral y significa que si tienen que reportar estas mismas ya mencionadas, porque ahí dice que son mensuales, y además tengo que agregar el tema de cuotas que tienen que ver con el retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, ¿de acuerdo? Y adicional viene a incorporarse otro concepto que obviamente no es para el 100% de la población, pero está relacionado con el tramo del Infonavit, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver o responde a un crédito de vivienda que, repito, no todos los colaboradores echan mano de este beneficio, pero para aquellos que han solicitado ante este instituto un préstamo, una mejora, dependiendo de cada uno de los paquetes que tiene esta entidad, va a venir solicitada en este periodo bimestral, ¿de acuerdo? Ahora, es importante y con base en justo los artículos, necesitamos guardarnos como parte de nuestro calendario natural mensual, que de acuerdo al artículo 39 de la Ley del Seguro Social, nuevamente, tenemos como fecha máxima enterar estas aportaciones el día 17 de cada mes. ¿Ok? Entendemos obviamente que pudiera existir que 17 cayera en un día inhábil, que es sábado y domingo, por lo que la ley es bien explícita que solo en estos casos, ¿qué sucederá? Que se recorrería al siguiente día hábil. Esto es, si 17 es sábado y domingo, entonces tendremos una prórroga para que se presentara el 19 de este mes.
¿de acuerdo? Aquí adelante van a encontrar justo una pantalla de cuáles son las fechas que tenemos que considerar. Adelante. Listo. Este es prácticamente digamos, una bitácora. Yo sé que ya llevamos adelantados un poco, pero es muy visible en esta primera como fila cómo nosotros al tener reportado diciembre del 2023, lo debemos de reportar el 17 de enero del 2024. ¿De acuerdo? Aquí, asimismo, en la tercera columna nos está diciendo cuáles son las cuotas que debemos enterar, mensual y bimestral. Después sigue el periodo de enero, que se va a reportar de forma mensual. Febrero se reporta nuevamente mensual y bimestral y así sucesivamente. Esto significa que un patrón tiene prácticamente 12, o sea, 6, perdón, periodos bimestrales, que podrían ser los más complicados al momento de hacer una cuadratura a nivel de reportar lo que descuento el colaborador, lo que entero y lo que me está solicitando el IMSS, ¿de acuerdo? Súper importante y a mí me encanta ocupar este concepto que las cuotas obrero-patronales y la conciliación que nosotros hacemos a nivel de nómina debe de ser tripartita. ¿Qué significa esto? Que tiene tres diferentes ejes. Lo primero es confrontar la nómina descontada, calculada, etcétera, a nivel de prestaciones del colaborador contra lo que me está generando el ITSE. Esto es, las emisiones anticipadas. Y a su vez, confrontar lo que yo tengo en el ITSE con las emisiones versus lo que se está generando en el SUA. ¿De acuerdo? ¿Por qué menciono esto? Porque podría ser una buena práctica a todos los que están en esta reunión, que yo dijera, claro, yo entrego o recibo una emisión anticipada y me limito a que yo tenga absolutamente todo lo que me pide el IMSS y lo pago. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros a nivel contable estamos pagando o enterando un Infonavit, por ejemplo, de 1,000 pesos, pero en la nómina no lo estoy descontando, ¿ok? ¿Qué sucede justo con esto? Que de alguna forma, parte del equipo interno que lleva la nómina no está llevando a cabo este proceso, ¿no? De empatar y asegurarse que cada uno de los colaboradores está reportando su crédito Infonavit, ¿ok? Parte un poco de las buenas prácticas que tiene que ver con el equipo de compensaciones interno, reclutamiento, talento, etcétera, tiene que ver con recibir un kit de contratación. Y este kit de contratación en muchas organizaciones es considerado como una hoja en la que ellos dan por enterado al patrón que no cuentan con un crédito Fonacot, por ejemplo, y adicional que no cuentan con un crédito Infonavit, ¿ok? Como lo decía la ley, independientemente de que el colaborador no notifique que tiene un crédito Infonavit, esto es visible en la emisión bimestral anticipada. Esto significa, si a mí, Karen, me contratan dentro de una organización y yo deliberadamente comento que no tengo un crédito de vivienda, el patrón se va a dar por enterado al siguiente bimestre determinado, a la siguiente cédula que se emite. Y esto obliga totalmente y obviamente de conformidad con el artículo 39 a que el patrón no puede pasar de esta responsabilidad. ¿Por qué? Nuevamente tenemos otro fundamento en la ley del Infonavit, donde le dice al patrón el instituto que una vez que contrata al colaborador, se vuelve deudor solidario de esta aportación. ¿De acuerdo? Entonces, si el colaborador no está reportando ese crédito, es importante, mandativo y totalmente obligatorio que el patrón reporte este descuento. ¿De acuerdo? Bueno, esta es un poco la vista de los meses que nos faltan. Sé que estamos a mitad del año, entonces vale la pena pues estar verificando cuáles son los próximos pagos. En junio ya pasó, ya aquellos que lo tuvieron que calcular debió de haber sido presentado. Y aunque no fuera así, existe un cálculo que es como de cédulo de pago posterior, obviamente donde se generan ciertos rendimientos, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante tatuarnos de alguna forma esta fecha para que como parte de nuestras actividades mensuales no se nos vaya a ir la determinación al seguro social. Por ahí yo escuchaba y hace mucho tiempo de pronto esta postura de no se te vaya a olvidar nada reportar al SAT, ¿no? Evidentemente por cada una de las reformas que tenemos suele ser como nuestro temor mayor, ¿no? De no timbrar, que el nodo, que el ajuste y demás. Sin embargo, y resulta como muy paradójico, pero el seguro social sí está facultado para realizarnos algún tipo de notificación
directamente en nuestras oficinas que podrían llevar a un cierre de operaciones, ¿ok? A un embargo de bienes. Entonces, es importante que a diferencia del SAT, no por eso quiero decir menos importante el tema del timbrado, porque obviamente tenemos ciertas prórrogas, cuadres mensuales y de pronto que existen ciertas como prórrogas, ¿verdad? Cuando es el famoso timbrado. Pero sí es importante considerar que con el Seguro Social debemos de andar de puntitas para poder enterar siempre todo lo que nos está pidiendo. Esto no tiene nada que ver con el tema de que disminuyen las cuotas por ausentismos o incapacidades del colaborador, ¿vale? Esto es totalmente permitido y evidentemente si a mí el IMSS me está pidiendo una emisión anticipada con 0 incapacidades de Karen, evidentemente yo por medio de un enteramiento en el SUA puedo notificarle al Seguro Social que lo que me pidió versus lo que estoy pagando responde totalmente a un registro de ausentismos y a un registro de incapacidades, ¿de acuerdo? Solo para no dejarlo pasar el tema del ausentismo, recuerden, por favor, que en caso de que yo entere al instituto un tema de ausentismo, necesito contar con un registro que tenga que ver con biométricos, que tenga que ver con algún hardware que me permita hacer un chequeo bien puntual de que no se está cumpliendo con la jornada. Dicho esto, hay muchas organizaciones que suelen considerar los ausentismos, más bien que no suelen considerar los ausentismos. Obviamente la incapacidad sí la consideran, puesto que es un documento oficial, ¿no? Emitido por el mismo instituto y se consideran los registros. Pero para el tema del ausentismo, muchas empresas de forma precavida deciden sí descontarlo a nivel de nómina, pero no impactarlas a nivel de determinación de cuotas obrero-patronales. ¿Ok? Em, Voy a estar contestando las dudas un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Listo, este es un poco el cronograma de lo que les platicaba anteriormente. Todo esto empieza justo con una de las plataformas a las que debemos de tener acceso, que se llama ITSE o IMSS desde su empresa. Tampoco es una, una traducción tan complicada. Y en esta plataforma nosotros vamos a poder enterando al sistema de alta, al IMSS, perdón, de altas, modificaciones, bajas, que ojo, es importante mencionar que las modificaciones no siempre están relacionadas con un incremento salarial nativo, ¿verdad? El tema del enderamiento en modificaciones está también relacionada con las modificaciones que nosotros tenemos a nivel del salario base de cotización. ¿Ok? Esto significa que si yo, Karen, por poner un ejemplo, llego a tener una modificación de 1 peso o 2 pesos, es decir, a la alza a nivel del salario con el que cotizo en el Seguro Social, tengo sí o sí que enterar al Seguro Social para que no tenga un descuento menor, ¿ok? Una vez teniendo este aviso, evidentemente el patrón como parte de las buenas prácticas debe de descargar en archivo Excel y en archivo PDF estas emisiones, nuevamente una EMA y una EVA. ¿Qué sucede con esta información? Nosotros ya durante todo ese proceso generamos el cálculo de nóminas a mes vencido y entonces llega en la etapa en la que debo ya sea importar con algunos archivos tipo carga batch y demás en la plataforma del SUA. Ojo, SUA el Sistema Único de Autodeterminación. Actualmente en México es nuestro organismo principal para poder enterar y calcular cédulas de liquidación. ¿Ok? Entonces, cuando yo obtengo mi emisión donde me dice que Karen tuvo un crédito Infonavit, tuvo una incapacidad, tuvo una modificación de sueldo, debo inmediatamente subirlo en la plataforma del SUA. ¿Ok? Este sistema, pues sí, por decirlo un poco arcaico porque no es la cosa más digital y más hermosa que podríamos tener, pero debemos sí o sí subirlo a este sistema. ¿Para qué? Para realizar este segundo paso en el que yo calculo la cédula. Una vez que yo tengo este cálculo en la plataforma, ¿qué es lo que debo de hacer? Ya sea por medio de una conexión inmediata del SUA con el CIPARE. ¿Qué es el CIPARE? El sistema de pagos referenciado. ¿Ok? Entonces, dentro del SUA tengo la opción de colocar el acceso al CIPARE por medio de una contraseña. Si eso no sucediera, no pasa nada, porque nosotros podemos ingresar desde cualquier navegador al CIPARE colocando un usuario y una contraseña, ¿ok? Pero muchas veces, como para hacerlo un poquito más rápido, lo tenemos conectado en el SUA, ¿ok? Una vez, repito, que yo ya tengo la determinación de mi cálculo del mes o del bimestre, genero esta conexión, genero o tengo acceso al CIPARE donde me va a generar una línea de captura.
¿Para qué es esto? Pues tradicionalmente como una referencia de pago para poder enterar al IMSS de toda la determinación y el trabajo previo que he hecho del mes próximo anterior. ¿Ok? Entonces, esto es un poco como del flujo que espera el Seguro Social una vez notificados los descuentos. ¿Ok? La siguiente, por favor. Listo. Ahora sí, digo, yo sé que de pronto se ocupan algunos conceptos que pudieran ser no tan sencillos, pero es importante que ustedes conocieran el proceso como general, cómo los entero, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que necesito para calcularlos? Bueno, para calcular las cuotas obrero patronales es importante considerar y aplicar la integración del salario base de cotización, o mejor conocido como SBC. Algunos ya algunas personas noministas suelen como ya cambiar el nombre, algo un poco más moderno, con el famoso salario diario integrado, que también tiene un impacto al momento de una liquidación. Pero, ¿cómo se genera el salario base de cotización? Bueno, es importante saber que contamos justo con un límite inferior y un límite superior, ¿ok? No puedo contratar a una persona por menos del valor de la UMA para este 24. ¿Cuál es ese valor? 108.57 pesos al día. ¿Ok? ¿Y cuál es el límite superior? Tener 25 UMAS diarias como máximo. Esto significa reportar un sueldo diario de 2.714.25. ¿Ok? Recuerden, por favor, que la UMA es una modificación que se cambia año con año y se debe, bueno, el gobierno por medio del Diario Oficial de la Federación y de forma un poco anticipada está proyectando a finales de año cómo se espera que tenga esta modificación, ¿de acuerdo? Para platicarles un poco acerca del contexto de por qué se entiende o solemos confundir el concepto de CBC con salario diario. Bueno, el salario diario normalmente y en términos coloquiales es justo ese dato con el que me contrata el patrón, ¿de acuerdo? Supongamos que a mí me contrata con 500 pesos al día, ¿de acuerdo? Pero esos 500 pesos son en especie, digamos, en monetario, lo que yo voy a saber que gano o que me van a descontar por no presentarme a trabajar, ¿de acuerdo? Son esos 500 pesos. Sin embargo, ese no es el valor o el costo que yo estoy reportando ante el Seguro Social. ¿Por qué? Porque para determinar un salario base de cotización debo de ocupar ese famoso salario diario de 500 pesos multiplicados por un factor de integración, ¿ok? Y la pregunta como del millón, ¿cómo se calcula el factor de integración? Bueno, esto está correlacionado con el tipo de prestaciones que entrega el patrón a sus colaboradores, ¿de acuerdo? Em, es un cálculo que se está viendo desde este lado y estoy considerando las prestaciones básicas de la ley, donde yo voy a tomar la cantidad de los días del año, le voy a sumar la cantidad del aguinaldo, que en una prestación natural legal tengo mínimo 15 días, ¿ok? Después voy a sumarle los 12 días de vacaciones, nuevamente que es mínimo, hasta hace 2 años eran 6 días el primer año. Esto obviamente va incrementando durante cada año hasta llegar al quinto, en el que ya se hace un espacio un poco más amplio respecto a las modificaciones, ¿ok? Y después de esta suma de vacaciones, debo de sumar el 25% de la prima vacacional. Recuerden que el tema de la prima vacacional responde como a este porcentaje adicional de sueldo que yo le entrego a cada colaborador cuando se retira o cuando se va de vacaciones, ¿ok? Existen diferentes modalidades por cada empresa. Cuando de pronto eligen entregarlo al aniversario, este 25% de multiplicado por el sueldo por esos días que tienen el año. ¿De acuerdo? Y hay otras tantas empresas que ocupan esta entrega de la prima vacacional por evento. Si yo, Karen, me presento, más bien, solicito un día de vacaciones, 2 días y demás, se me va a entregar como prima vacacional el 25% por esos días de sueldo. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos este cálculo, vamos a justo, espérenme tantito para ver. Vamos a dividir entre 365 días, ¿ok? Entonces, de esta forma vamos a poder otorgar como el factor y más adelante tenemos, no se preocupen, o sea, es una regla que pueden ustedes ocupar con esta fórmula respecto a las prestaciones que entregan a su organización. Podemos tener una muy buena prestación que tenga que ver con 30 días de aguinaldo, quizás 15 días de vacaciones desde el primer año, incluso una prima vacacional que el mínimo es el 25, pero hemos tenido contacto con empresas que entregan la unidad a nivel de prima vacacional, ¿ok? Día de vacaciones por día de prima.
¿ok? Ya que tenemos este cálculo, dentro de más bien, tenemos o resulta un factor de integración. Podemos pasar a la siguiente. Es una vista, digo, ya está calculado. Y aquí viene más o menos cuál es justo el factor de integración. Bueno, no más o menos, es extremadamente exacto respecto a la política legal que tenemos en México. Y aquí vienen los factores de los primeros como años, ¿ok? Obviamente cuando nosotros llegamos al quinto año ya sucede que brincamos en etapas más prolongadas, pero eso significa que el valor que tenemos en la última columna que dice factor de integración se va a multiplicar por el salario diario, sean 250, 350 pesos, máximo el valor de las 25 UMAS, que son los 2.500 y piquito, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma en la que yo voy a poder presentar ante el Seguro Social mi salario base de cotización. Esto significa que si yo, por azares del destino, llegara a ganar 150,000 pesos, 180,000 pesos, no me pueden reportar los 180,000 pesos, digamos, divididos entre 30 y multiplicados por un factor de integración. No puede ser. Está topado para que sí o sí solamente presentemos cuotas obrero-patronales respecto al límite que tenemos de los 2.500 y piquito. ¿De acuerdo? Si quieres la siguiente, Fer, por favor. Listo. Ahora, esto es un poco ya como más en lo técnico, que tiene que ver con las modificaciones que ha habido a nivel de cuotas obrero-patronales. Sé que de forma visible ustedes ya veían que conforma los riesgos de trabajo, la enfermedad, la cuota adicional, etcétera. Pero esto no se preocupe, no se hago bien. Sería, digo, algunas de las personas que son noministas, que ya están en el día a día en el cálculo, sabrán que este cálculo, digo, se vuelve cada vez un poco más sencillo o un poco más digerible, no que no lo aprendamos al 100% porque es mucha, mucha información. Entonces, un poco mi invitación es que lo ocupen como un papel de trabajo, que con base en esta información puedan como echar mano respecto a los porcentajes, pero no son tópicos que se queden estáticos, ¿ok? Esto puede sufrir cambios igual que como el ISR, igual que con el tema de la UMA, la UMI, la determinación de las nuevas, de los nuevos riesgos de trabajo, etcétera. Entonces, son porcentajes que debemos considerar para poder realizar un cálculo dentro de nuestra plataforma o dentro de nuestra plantilla de trabajo, ¿ok? Solamente es importante mencionar que lo que aparece en la primera fila como riesgo de trabajo y dice 0%, dice ahí patrón importante, conforme con su siniestralidad laboral. ¿Esto qué significa? Que año con año esperemos no tenga como una afectación, pero nosotros debemos presentar una notificación de una nueva determinación de prima de riesgo de trabajo que va a abarcar a partir del 1 de marzo del año en curso hasta el siguiente año 28-29 de febrero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me va a afectar justo este riesgo de trabajo? Más o menos anda entre los 0.5% de riesgo de trabajo, que es el nivel más bajo, hasta un 7.5, que es el tope, y suelen ser en lugares de trabajo donde estás de verdad ya como cuidándote la vida, ¿ok? Algunas fábricas, algunas plantas de trabajo y demás, pero la mayoría de las organizaciones que tienen por planta un corporativo suelen tener o oscilar entre el 0.5 y el 2 punto y tantos. Entonces, en realidad, esto es importante, es un cálculo mandatorio también. Pero va a jugar dependiendo de la siniestralidad, ¿ok? Entonces, denle una revisada como a estos cálculos y más adelante entonces vamos a verificar, por favor, Fer. Listo. Ahora el tema, bueno, como parte de una de las ramales patronales tenemos el ramo de la cesantía en edad avanzada y vejez, que muchos de pronto lo abreviamos como cesantía y vejez y para de contar, pero justo a partir de este 1 de enero del 2024 corresponde una deducción al colaborador del 1.125% sobre su base salarial. Recuerden que cuando decimos base salarial, no nos referimos al salario diario, sino al SBC, ¿ok? Ahora, a nivel de patrón, dice que la contribución en este ramo queda de la siguiente manera.
para que no se sienta como tan complicado, lo que se refiere a la primera columna de SBC, digamos que son rangos, donde si mi colaborador está presentando el valor de la UMA mínimo, que son de 108, yo voy a poder reportar el 3.15% como cuota patronal. Si el colaborador, su sueldo diario a nivel de seguro social, es decir, el SBC, está entre el 1.01 y el 1.50, ya le corresponde el 3.413%, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces véanlo nuevamente como una bitácora que sirve para este 2024, porque seguramente vamos a tener nuevas modificaciones. ¿De acuerdo? Em, Ahora, creo que no lo había mencionado, pero es importante decirles que cada que en la ley se menciona a nivel de seguridad social, a nivel del SUA, por ejemplo, a nivel del Infonavit, nosotros tenemos que reconocer, aunque diga SM como salario mínimo, a la OMA. ¿Ok? ¿Por qué sucede esto? Porque justo existió un proceso por ahí de enero del 2016 cuando se desindexó, es decir, separó el cálculo del salario mínimo para que se llamara UMA. ¿Qué significa UMA? Unidad de medida actualizada. Absolutamente todas las cuotas patronales van a ser calculadas con esta cantidad, aunque el salario mínimo año con año ya esté rasgando los 200 pesos, ¿no? Yo todavía me acuerdo hace algunos años que estábamos entre los 80, los 70 y todo, y de pronto se disparó, pero a nivel de descuentos no tiene ningún impacto, puesto que todos los cálculos tienen que ver con la determinación de la UMA desde el 2016. ¿De acuerdo? La siguiente. Y ahora, eh, pues justo vamos a ver como un ejemplo, porque de pronto como que todo se queda en el dato de, ok, yo lo consulto, veo el video y demás, pero es importante que ustedes vean con sus papeles de trabajo y evidentemente con cualquier motor, con cualquier software que ustedes contraten en el mercado, tengan la confianza de poder empatar, comparar, hacer paralelos, espejos respecto a lo que está calculando el Seguro Social. Repito, no es un ejercicio sencillo. Sin embargo, conforme hacemos la práctica en la práctica en la práctica, suele ser un poco más digerible. ¿Ok? Entonces, dentro de este ejemplo voy a hacer, y no necesito compartir pantalla, solamente es la vista justo de los cálculos. Si quieres, adelantamos, Fer, por favor. Ahí está. Dentro de esto, no se espanten, por favor. O sea, en el primer ejercicio estamos haciendo una determinación de enfermedad y maternidad que tiene que ver con el rubro de prestaciones en dinero. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos decía la tabla anterior? Que justo el porcentaje de la cuota patronal tiene que ver con el 7%, 0.7%. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de un 0.7%, estoy ocupando en este ejemplo en específico un salario base de cotización de 650 pesos diarios. Cuando yo tomo estos 650 y multiplico por la tabla que me dice que es enfermedad y maternidad del 0.7%, por eso es que se traduce en 0.007 dentro de nuestro Excel. ¿De acuerdo? Esa es la multiplicación, el salario base por la cuota patronal de enfermedad y maternidad, prestaciones en dinero. ¿Ok? ¿Cuál es la prima correspondiente? Bueno, me resulta que es de 4.550. Digamos que va a ser una variable casi fija, ¿ok? Y después de eso nosotros vamos a multiplicar por los días a cotizar, pero es importante que aquí consideremos los días de incapacidad. Recuerdan que yo les había platicado justo que no descontamos ausentismos, pero la incapacidad sí. Bueno, aquí va a jugar totalmente el enteramiento de las incapacidades. Si el colaborador tiene 1, 4, 5, 20, 30, evidentemente esto va a ir disminuyendo, ¿ok? Entonces, este escenario estoy colocando como si el colaborador sanito y salvo durante ese mes no hubiera tenido absolutamente ningún problema y tiene 30 días cotizados, ¿de acuerdo? Esto me va a resultar justo en 136.50 como una aportación nuevamente patronal de este rubro de enfermedad de maternidad, pero en prestaciones de dinero, ¿de acuerdo? Un siguiente ejercicio tenemos la determinación de la cuota patronal a nivel de riesgo de trabajo, ¿ok? Nuevamente este ejercicio de los 650, considerando la prima más baja, más básica de un corporativo o incluso de un home office, podríamos decirlo, donde mi prima de riesgo reportada por siniestralidad de la organización está relacionada con el 0.5%. ¿De acuerdo? Entonces, esto se sustituye en los datos y me da una determinación de prima correspondiente de 3.25. Nuevamente hago el tratamiento de multiplicarlo por los días a cotizar de durante el mes, menos la incapacidad que me da
30. Nuevamente aquí estaba sano y salvo el colaborador, entonces no se hizo ningún ejemplo y me da una determinación de una cuota de riesgo de trabajo de 97.50 que ustedes podrán ver mapeado en el recuadro de abajo. ¿De acuerdo? Ahí está marcado como 97.50. Evidentemente la siniestralidad depende de cada una de las organizaciones y depende de qué enteramiento hayamos hecho de, repito, el periodo del 1 de marzo a el último día de febrero del siguiente año. ¿Ok? Este es un poco todo lo que nosotros tenemos que considerar. Nuevamente indico que tiene que ver con un papel de trabajo que ustedes pueden hacer bonito, pueden hacer con el simple hecho de que consideren cada uno de los cálculos. Dense por bien servidos para cuadrar. Esto es importantísimo para poder confiar ciegamente en el sistema que ustedes manejen o en su plantilla. De verdad, armar este documento podría ser como lo más complicado, pero una vez que ya garantizamos los primeros ejercicios, lo más sencillo es como confiar, ¿verdad? Entonces, solamente para explicar un poco el recuadro de abajo, obviamente vienen todas las determinaciones marcadas en azul que tiene que ver con enfermedad y maternidad, todo lo que está marcado en verdecito, tiene doble aportación, uno trabajador, uno patrón, ¿de acuerdo? Y están marcados en azulitos aquellos que impactan de forma patronal, es decir, que si yo en nómina tengo un descuento de seguro social de 700 pesos más o menos, no significa que sea la misma aportación que hace el patrón. Normalmente está, pero elevada muchísimo más cantidad y sepan que normal esto a nivel de nómina y compensaciones lo consideramos como el costo empresa. ¿Ok? Yo aunque contrate un colaborador que me cuesta, no sé, voy a poner el ejemplo de 500 pesos, cada día no significa que yo le pague 500 pesos al seguro social de esto. Es un 500 y algo empezando por el factor de integración y además el enteramiento de estas famosas cuotas obrero-patronales. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco como el ejemplo. Justo nuestra invitación es que lo ocupen como, pues sí, una bitácora, ¿verdad? De conocimiento. Reitero que estas pueden cambiar de acuerdo a las disposiciones legales, de acuerdo a las normativas que imponga cada uno de los entes que nos gobiernan, pero pueden ustedes hacer una modificación pues sobre un papel de trabajo ya realizado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco de lo que queríamos explicar. Voy a dar paso ahora sí al tema de preguntas, por ahí ve que no hay demasiadas, pero eso, voy a empezar a leerlas. Me dice aquí, ¿cómo puedes saber si el cálculo de la nómina de las obligaciones pueden existir diferencias a pagar? Ok, quiero entender, Cintia, un poco con las hojitas que había compartido en la presentación. Es importante que tú consideres que el cálculo debe de ser tripartita. Tú tienes que informar o cuadrar que lo que tú descuentas en el recibo de la nómina de manera mensual, es decir, 250 más 250 de IMSS, sean exactamente los 500 que me está pidiendo la emisión o la EMA y por lo tanto que yo reporto al SUA, porque el SUA es el canal con el que le voy a enterar al IMSS. Entonces es importante que tú hagas una conciliación mes con mes, obviamente bimestre con bimestre, donde incorpores el Infonavit. Pero si me dice el sistema del Seguro Social en una emisión que yo le debo 700 pesos, por ejemplo, de aporte patronal y yo en la nómina le desconté menos, significa que tendríamos que ver si algo en el SUA no se importó de manera correcta. Y reportarlo como debe de ser, ¿ok? Entonces, sí es importante siempre, siempre, siempre hacer una conciliación que abarque los tres rubros, ¿de acuerdo? Luego nos está diciendo Nirvana. Bueno, sí, se va a compartir la grabación. Em, Digo, por ahí ya contestó Fer. Buenos días, nos van a pasar esa hoja de cálculo. María Elena, ¿te refieres a esta presentación? La misma preguntita que había dicho Nirvana. ¿O te referías a un papel de trabajo a nivel de seguridad social? Ojalá nos puedas como... Ya, el Excel en realidad es un papel de trabajo propio, no forma parte ahorita como de las herramientas que estamos entregando, pero creo que nos acabas de dar muy buena idea para que sea nuestra próxima calculadora. Ustedes ya saben que a nivel en el portal de Book tenemos o contamos con la calculadora de sueldos, contamos con la calculadora de aguinaldo y la calculadora de PTU. Entonces creo que nos acabas de dar muy buena idea para que la podamos como brandear. Repito, esta calculadora o este papel de trabajo es
auténtico que se genera en el día a día y que solamente es cambiar, cambiar, cambiar. Entonces, danos oportunidad para que pueda, sí, justo, lo sé y nos acabas de dar una súper idea, Marilena, entonces de verdad que lo vamos a analizar para que puedan tenerla. La verdad no es algo tan complicado, pero es importante darle el formato necesario para que ustedes lo puedan descargar y que no sea solo un papel que Karen entiende, ¿de acuerdo? Entonces, claro que sí, cuenta con ello, ¿ok? Luego tenemos una pregunta de Ricardo Camacho. Dice, ¿por qué se puede reportar al IMSS el mínimo de una UMA, pero se contradice con el salario mínimo que es con el que debemos contratar? Muy buena pregunta, Ricardo. Creo que, digo, la contesté un poco antes de leerte, pero esto tiene que ver con la reforma en donde de desindexación o de separación para que fue vigente en el 2016, ¿ok? Todo lo que antes se calculaba de acuerdo con el salario mínimo dejó de ser considerado así para tomar una nueva medida de actualización, ¿ok? Unidad de medida de actualización que es el UMA. Entonces, esa es la respuesta. Como parte de nuestro México lindo y querido, bueno, de alguna forma fue una reforma que a partir del 2016 fue aplicada. Entonces debemos identificar muy bien que en cualquiera de las leyes que tengamos nosotros, si dice salario mínimo y estamos leyendo un artículo que tenga que ver con el Infonavit, con el Seguro Social y demás, tenemos sí o sí que considerar el tema de la UMA y ya no el salario diario. ¿De acuerdo? Listo. Dice, buen día. Perfecto. ¿Puedes repetirlo referente a cuota por riesgo de trabajo en el modo de teletrabajo? Ya, buenísimo. Sí, Jessica, me refería un poco a que nosotros contamos con una tabla básica respecto a la determinación de prima de riesgo. Ya son montos que tienen que ver con clase como baja, media, alta, máximo, que la mínima es el 0,5. Entonces, y la máxima está entre los 7,5%. Y este último, pues tiene que ver con lugares de trabajo donde normalmente es manufactura, donde normalmente son plantas industriales, donde ya realmente la vida del colaborador, pues es un arriesgue, ¿no? Donde trabajamos con máquinas, con sistemas de carga, etcétera. Pero cuando nosotros tenemos una empresa con una sede corporativa o que incluso nosotros estamos, por ejemplo, de un home office o algo así, el home office, bueno, llegó para quedarse después del tema del COVID, pero hay algunas organizaciones que cuentan con sus oficinas, que es todo meramente administrativo y por ende le dan permiso al colaborador de trabajar a distancia, ¿ok? Entonces, por eso era un poco mi comentario y estos normalmente llegan a estar en una prima de riesgo de trabajo mínima, que es del 0,5 y por ende es menor el impacto patronal que si estuviéramos en una planta industrial, ¿de acuerdo? Listo. Dice ahí Jessica. En el caso de ser un año bisiesto, los cálculos deben ser con base a 366. Sí, Jessica, recordemos que en el tema, o bueno, para quien no lo conozca, la determinación de cuotas obrero patronales siempre será con base en los días naturales. Esto tiene que ver con que sean 365 o en un bisiesto de 366, ¿ok? Sé que a nivel de nómina muchos de pronto o echamos a volar nuestra mente, nuestra creatividad cuando decimos, claro, yo le pago al colaborador 15 días en el primer periodo y 15 días en el segundo si es quincenal. Pero ¿qué sucede? Cuando yo multiplico 15 por las 24 quincenas me da un total de 360. Sin importar que yo pague 360 días, todo el enteramiento de las cuotas deberán de ser con 366 o 365, ¿de acuerdo? Absolutamente todo. Por eso justo muchos contadores, muchas empresas se inclinan por el famoso 30,4, que es ese factor que me permite enterar o cuadrar de alguna forma los 365 días completos a mi colaborador porque es lo que le descuenta a nivel de seguro social, ¿vale? Em, listo, digo, gracias ahí, Pau, también ya está contestando ahí algunos mensajitos, entonces no sé si hay alguna otra duda. Yo sigo leyéndolos, tenemos unos minutitos prácticamente. Aprovechen el conocimiento de Karen y su equipo. Sí, ahí, por ahí Paola Gómez y si es que está Paulina, sí, Paulina Zacarías, también forman parte de nuestro equipo maravilloso de Project Managers a nivel de Book. Entonces, digo aquí, siéntanlo como tal vez un comercial, pero en caso de que existan clientes con nosotros, alguno de ustedes debió de haber tenido contacto con ellas y también las dudas que tengan aquí en el chat lo podrán escribir, ¿vale? Buenísimo. Gracias a ti, Jessica, gracias a ti.
Creo que no hay más preguntas por el momento. Y mientras, si tienen otra pregunta, ahí está el chat, pero mientras los invitamos a escanear estos dos códigos si es que necesitan como ayuda con su nómina, si quieren que les expliquemos desde Book cómo podemos automatizar justo como todos estos cálculos y ayudarles. Aquí están los dos QRs, si son clientes y quieren saber más, o si todavía no son clientes y quieren que les expliquemos, aquí les dejo estos dos QRs. Y justo Sonia nos tiene una última pregunta. Ya, dice ahí. Sonia, ¿cómo debo considerar la integración cuando al mes por cortes de semana implica más de los días o menos de los días del bimestre? Ok, ¿te refieres aquí, Sonia, que cuando tenemos una frecuencia de pago semanal y yo de pronto acomodo las semanas y me da que son 4 semanas? Si yo tengo 7 por 4 me da 28 y yo tengo que reportar 31 días. Y en caso de que entre una quinta semana, tengo 7 por 5, 35 y me dices que no cuadra con los días naturales, ¿correcto? Va, perfecto. Sí, Sonia, esta metodología en realidad es un poco más de la decisión del cliente, pero es importante que ahí a nivel de empresa ustedes definan como noministas cuál será el tratamiento. Ambos son válidos siempre y cuando el enteramiento al seguro social quede específicamente como me lo está pidiendo la cédula, ¿ok? Entonces, muchas empresas lo que hacen es justo amortizar o considerar la determinación de cuotas sobre patronales por cada periodo, que son 7, y en el sistema te lo va a dar, tú lo vas a descontar. Eso a nivel un poco más contable, lo que llega a suceder, y te lo digo un poco por experiencia, cuando yo tengo un mes que meto 4 semanas y son 28, llego a hacer una póliza de ajuste con esos 2 días adicionales, ¿no? Por 29 y 30 para poder cuadrar a nivel contable, ¿ok? Pero siempre tengo que reportar específicamente lo que tiene. Entonces, este tipo de confronta, conciliación suele ser más complicada, sí, en un tema semanal porque hay que estar como constantemente reportando que si no cuadra mi correlación tripartita del ITSE, la nómina y el SUA, es por esos 2 días de diferencia, ¿de acuerdo? Pero si yo le quito, por ejemplo, a un periodo 2 días, ¿no? Porque reporto 28 y en el siguiente 30 tengo 35, se mete como una aclaración interna, ¿ok? Es totalmente permitido, pero nuevamente la determinación y enteramiento y descuento tiene que ser con base en los 7 días. Y si mi nómina tal cual es semanal, cada periodo le voy a estar descontando 7 días, ¿de acuerdo? Ya, buenísimo. Por ahí creo que vi otro. Ah, bueno, ya también contestó Pau. Perfecto. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Karen, por tu tiempo. Gracias a todos por conectarse. Ahí si tienen dudas también les dejamos el correo un poco ahí más arriba en el chat. Pero muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Bye, gracias.